Era un día normal, nada fuera de lo común, hasta que entré en casa y encontré algo que no estaba en su lugar. Teresa estaba en la cocina, como siempre, preparando la cena. Hacía semanas que no la veía tan metida en sus pensamientos, tan distante. Su mirada, que solía brillar cada vez que me veía, ahora estaba perdida en algún rincón oscuro de su mente. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de romper el hielo. Me respondió con una sonrisa vacía y un sí, todo bien, pero su tono no me convenció. Sin embargo, lo dejé pasar, como siempre hacía. Pensé que tal vez estaba cansada por el trabajo o simplemente uno de esos días en los que todo parecía más pesado de lo normal. La noche continuó sin muchos sobresaltos, con la misma rutina de siempre, la cena, las noticias, y luego cada uno se retiraba a su lado. Yo me dirigí al salón a ver la televisión, y ella se quedó en la cocina, recogiendo los platos. Pero algo me llamó la atención. Desde el pasillo, vi que Teresa, en lugar de ir a dormir como siempre hacía, se acercó al escritorio, abrió el cajón donde guardábamos unos papeles y sacó algo que no me esperaba ver. Era una carta. No era una carta cualquiera, sino una carta manuscrita, con la letra de alguien que no reconocí. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de no hacer ruido. Ella la leyó con mucha atención, como si fuera la cosa más importante en ese momento. A medida que la leía, no pude evitar acercarme un poco más, buscando alguna excusa para entrar en la conversación. Quería saber de qué se trataba, pero no me atrevía a preguntarle. Sabía que si lo hacía, parecería un espía, y no quería que ella lo supiera. No sé si fue el instinto o simplemente la curiosidad, pero en cuanto la vi guardar la carta rápidamente, supe que algo no estaba bien. ¿De qué era esa carta?, le pregunté, dándome un paso hacia la cocina con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Ella me miró rápidamente, con los ojos más abiertos de lo normal, y por un segundo, su expresión cambió. Es nada, solo una tontería, una carta de una vieja amiga, dijo, casi en un susurro. Pero había algo en su voz que no me convenció. No pude soportarlo. Le miré fijamente, buscando alguna señal que me diera una respuesta más clara. Amiga, una amiga que escribe cartas en plena era digital, le respondí, con un tono que no podía disimular la incomodidad que empezaba a crecer dentro de mí. Teresa se quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no intentó defenderse, no intentó justificar nada. Simplemente se quedó mirando sus manos, como si estuviera tratando de encontrar una salida. En ese instante, el ambiente se tensó. Las palabras que nunca quise pronunciar, las que solo había oído en los relatos de otras personas, ahora estaban flotando en el aire entre nosotros. Teresa, ¿qué pasa? ¿Con quién has estado hablando? Mi voz ya no era de curiosidad, sino de angustia. Ella respiró hondo, como si estuviera intentando encontrar el valor para decirme algo que sabía que me destruiría. Finalmente, sin mirarme, me soltó, es de Daniel, un amigo del trabajo, nos hemos visto, Javier. Solo un par de veces, no es lo que parece. Mi mundo se derrumbó. Me quedé paralizado, sin poder reaccionar inmediatamente. ¿Daniel? Lo conocía, lo había saludado varias veces, pero nunca imaginé que él estuviera involucrado en algo así. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había compartido mi vida, que me había prometido amor y fidelidad, ahora me estaba diciendo que había visto a otro hombre a escondidas. Mi respiración se hizo pesada y el dolor se instaló en mi pecho, como si alguien me estuviera oprimiendo el corazón. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Las palabras se me atascaban en la garganta, y solo pude dejar escapar un suspiro quebrado. ¿Cuánto tiempo? Fue todo lo que logré decir. Ella me miró,
con los ojos llenos de lágrimas, pero sin la valentía para mirarme de frente. Unas semanas, susurró. Mi mente estalló. El tiempo se volvió borroso, y todo lo que creía que conocía sobre ella, sobre nosotros, se desvaneció. No podía pensar en nada más que en esa imagen de mi esposa, con otro hombre, rompiendo la promesa que un día me hizo. Y en ese momento, supe que todo había cambiado para siempre. No sabía qué hacer. Estaba ahí, parado frente a ella, escuchando lo que jamás imaginé oír. Cada palabra que salía de su boca se clavaba en mí como un puñal afilado, dejándome sin aliento. Ella, mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida durante tantos años, me estaba diciendo que había sido infiel. Lo peor de todo no era solo el hecho de que me había mentido durante tanto tiempo, sino que, de alguna manera, me estaba pidiendo comprensión, como si eso pudiera cambiar las cosas. Después de un largo silencio en el que solo pude escuchar el eco de su confesión en mi cabeza, tomé una decisión. No podía quedarme callado, no podía seguir escuchando sin reaccionar. Como pudiste, fue lo único que logré articular en medio de mi confusión y rabia. Mi voz estaba temblorosa, pero trataba de mantenerme firme. Teresa no levantó la mirada, pero vi cómo sus labios se apretaban, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicarse. Javier, no fue algo que planeé, de verdad, comenzó a decir, pero su tono sonaba vacilante, como si las palabras no pudieran salir con la suficiente fuerza. Fue un error. Estaba perdida, no sabía lo que estaba haciendo. Su intento por justificarse me enfureció aún más. No era la primera vez que escuchaba esa excusa. La había escuchado en otras historias, en otras parejas, pero jamás imaginé que sería ella quien me la diría. Perdida, ¿y yo qué, Teresa? ¿Acaso yo no te di todo lo que necesitabas, no te apoyé, no te cuidé? ¿Por qué no viniste a mí si tenías algún problema? ¿Por qué? Ella intentó hablar, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Miró al suelo, incapaz de mirarme a los ojos, y eso solo aumentó mi dolor. Estaba completamente rota, y no sabía si eso me hacía sentir más rabia o compasión. Lo siento mucho, Javier. No sé qué me pasó, pero te juro que no fue por amor. No fue por lo que crees. Fue solo una escapatoria. No puedo explicarlo bien, pero no significó lo que piensas. Escapatoria, repetí, casi como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿De qué quieres escapar? ¿De tu vida, de mí, de nuestra familia? Mis manos comenzaron a sudar y me senté en la silla, completamente agotado. Mi mente no dejaba de girar, procesando cada palabra, cada momento que ahora tenía que reinterpretar. Las noches en las que ella me decía que estaba cansada pero sonreía por dentro, las veces en las que se quedaba demasiado tiempo en el teléfono o en el ordenador, todo comenzaba a encajar. Pero aún no podía creerlo, aún no podía aceptar que todo eso era cierto. Sí, de todo eso, admitió, con una voz temblorosa. Me sentía vacía, Javier. No te voy a mentir. No sé si fue por la rutina, el trabajo, el cansancio, pero me sentía como si todo lo que hacíamos ya no tuviera sentido. Estaba sola, y me dejé llevar por algo que no significaba nada. La forma en que lo dijo me desconcertó aún más. ¿Cómo podía una persona que se supone que te ama justificar algo tan profundo? Entonces, ¿fue solo eso?, le pregunté, con un tono que no podía disimular mi incredulidad. Solo un error, un desliz, un impulso momentáneo, ¿es eso lo que me estás diciendo? Ella sintió lentamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, pero no fue un desliz cualquiera, Javier. Lo sé, pero ahora que lo pienso, me siento tan estúpida.
No sé en qué momento me dejé arrastrar por todo esto. Estaba buscando algo que no sabía que necesitaba. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Sí, lo sé, le respondí, casi sin poder escucharla. Las palabras me quemaban la lengua. Ya es tarde, Teresa. Todo lo que has dicho ya no tiene sentido. Te has acostado con otro hombre, has roto todo lo que construimos juntos. Y ahora me vienes con estas excusas, como si de alguna manera me fuera a consolar. No hay consuelo para esto. Un largo silencio llenó la habitación. El sonido de mi respiración y el susurro del viento fuera de la ventana eran los únicos ruidos que llenaban el espacio. En mi cabeza, las imágenes de lo que había descubierto no dejaban de repetirse. Me había confiado completamente en ella, y ahora, todo estaba hecho pedazos. En ese instante, no sabía si quería gritar, llorar o simplemente irme de esa casa y no mirar atrás. Pero lo que más me dolía era que la mujer que había compartido mis sueños y mis miedos, que me había prometido estar a mi lado para siempre, estaba ante mí, explicando con palabras vacías el mayor error de su vida. ¿Y ahora qué, Teresa?, le pregunté, con voz áspera. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos fingiendo que esto no ha pasado, que todo está bien. Mis ojos ardían de rabia, pero sabía que debía mantener la calma. Si estallaba, no conseguiría nada. ¿Cómo esperas que sigamos adelante? ¿Qué me dices de nuestra familia, de nuestros hijos? Ella parecía no saber cómo responder. No sé, Javier, no sé, murmuró, sus palabras apenas audibles. Solo sé que esto me destruye también. No sé cómo llegar hasta ti, cómo pedirte perdón. Estoy tan perdida en todo esto. Perdón, eso es lo que quieres ahora, le interrumpí, incapaz de contenerme. ¿Un perdón? Eso no va a arreglar lo que has hecho. No puedes simplemente pedir perdón y que todo vuelva a ser como antes. Me levanté de la silla, caminando de un lado a otro, intentando calmarme, pero sin éxito. Cada palabra que ella pronunciaba era como un martillazo en mi pecho. No había manera de escapar de lo que estaba pasando. No había vuelta atrás. ¿Sabes lo que más me duele, Teresa? No es lo que hiciste con él, no es el hecho de que me hayas mentido. Es que me has hecho sentir como un tonto, como si todo lo que pensé que teníamos ya no existiera. Yo confiaba en ti más que en nadie, y ahora me estás diciendo que todo eso no significó nada para ti. En ese momento, vi como una lágrima resbalaba por su mejilla. Era la primera vez que veía a Teresa realmente vulnerable, y no sabía cómo sentirme. No quería sentir lástima por ella, pero algo en mi interior me decía que esta mujer, que alguna vez fue mi compañera, realmente estaba destrozada. Sin embargo, eso no cambiaba lo que había hecho. No cambiaba la traición que había hundido mi mundo en el caos. Javier, susurró, extendiendo la mano hacia mí, pero yo la aparté sin pensarlo. No lo hagas, le dije. Ya no puedo confiar en ti. Ya no sé quién eres. Y no sé si quiero seguir aquí, en este lugar, con esta mentira. El dolor seguía allí, como una presión constante en mi pecho, pero ya no era solo dolor. Había algo más, algo oscuro que se iba apoderando de mí. La rabia, el odio, la sensación de traición no solo me había herido, sino que había encendido una chispa en mi interior. Yo la había amado, había confiado en ella de una manera que nunca había hecho con nadie. Y ella había destruido todo eso con una sonrisa y unas excusas vacías. Ya no estaba dispuesto a ser el tonto. No estaba dispuesto a dejarlo pasar como si nada. Esa misma noche, después de nuestra confrontación, me quedé en la casa, dándole vueltas a todo lo que había pasado.
Ella estaba en la otra habitación, fingiendo que todo estaba bien, mientras yo me estaba ahogando en mis pensamientos. Pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Necesitaba hacer algo, necesitaba que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo. La idea de irme y dejarla sola con las consecuencias de su traición no era suficiente. Quería que sufriera. Quería que entendiera lo que había perdido, lo que había hecho. A medida que la noche avanzaba, fui tomando decisiones. No podía actuar de inmediato, no podía ser impulsivo, pero necesitaba que ella pagara. No estaba pensando en un castigo físico ni nada por el estilo, pero sí necesitaba que perdiera algo más que solo mi respeto. Necesitaba que el mundo entero supiera lo que había hecho. Necesitaba que sus amigos, su familia, todos los que alguna vez la habían visto como la mujer perfecta, supieran quién era realmente. Y, por supuesto, también necesitaba que Daniel supiera exactamente lo que había hecho. Decidí actuar al día siguiente, con calma, con estrategia. No quería ser estúpido y dejarme llevar por el primer impulso, pero sabía que mi venganza debía ser precisa. No quería dejarle espacio para que pudiera negarlo, para que pudiera justificarlo. Me levanté temprano esa mañana y, mientras ella dormía, preparé todo lo que necesitaba. Tomé el teléfono, revisé las grabaciones que había guardado de nuestra conversación y preparé un mensaje que enviaría a su círculo más cercano. No podía esperar más. Estaba listo para comenzar. Primero, llamé a su madre. La voz de Teresa siempre había sido tan tranquila cuando hablaba de su familia, y ahora iba a usarla en mi beneficio. No me importaba que Teresa me odiara después, no me importaba nada de eso. La traición ya no tenía solución. Cuando la madre de Teresa contestó, le dije, «Hola, soy Javier. Necesito que escuches algo. Algo que Teresa no te ha contado». La mujer al otro lado de la línea se mostró confundida, pero en cuanto le mencioné a Daniel, su tono cambió. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver Daniel con todo esto?», me preguntó, ahora alarmada. «Voy a enviarte algo. Vas a entender lo que quiero decir. Solo míralo y luego hablamos». Corté la llamada, sin darle oportunidad a decir nada más. No podía esperar mucho. Había que hacerlo rápido. El siguiente paso fue mucho más directo. Envié a todos los amigos de Teresa, a esas personas que compartían risas con ella, que pensaban que todo estaba bien. Mandé los mismos mensajes a sus amigos cercanos, les envié fotos de sus conversaciones con Daniel, esas imágenes que nunca debería haber visto. Quería que supieran lo que realmente pasaba en su vida, lo que realmente sucedía mientras todos la veían como la esposa perfecta. A través de las redes sociales, la verdad empezaba a desbordarse, y yo no podía detenerla. No quería detenerla. Necesitaba que fuera el centro de atención, que su vida se desmoronara como la mía lo había hecho. Después de eso, me senté en el sofá, mirando cómo todo comenzaba a tomar forma. Pensé en lo que ella diría cuando viera los mensajes, en cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que todo su mundo estaba por venirse abajo. Yo estaba tranquilo, casi en paz, porque sabía que lo que estaba haciendo era necesario. Había sido humillado, traicionado, y ahora era mi turno. Quería que todo el mundo viera lo que había hecho. Quería que no hubiera ninguna forma de que ella pudiera escapar de la vergüenza. Pasaron unas horas. El teléfono no dejaba de sonar, y los mensajes seguían llegando. La mayoría de las respuestas fueron de incredulidad, de personas que no podían creer lo que estaban leyendo. Algunos incluso me llamaron para preguntarme si era cierto, si realmente Teresa había hecho eso. Yo simplemente les decía que lo miraran por sí mismos. No había nada más que discutir.
Todo estaba ahí, en las pruebas, en las evidencias. La verdad no necesitaba más palabras. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando Teresa finalmente apareció. Sabía que algo no estaba bien. Había visto a sus amigos empezar a reaccionar, había sentido el cambio en el aire. Me miró, y sus ojos reflejaban el pánico. ¿Qué has hecho?, me preguntó, su voz quebrada. Yo no contesté de inmediato. Simplemente la observé, esperando a que procesara lo que había hecho. Ella trató de acercarse, pero yo la detuve con un gesto. Ya es demasiado tarde para eso, Teresa. Ya es demasiado tarde para las excusas. Javier, por favor, te lo ruego, no quiero que hagas esto, dijo, con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto. Yo, no sé qué me pasó, pero por favor, no hagas esto. Pero ya no la escuchaba. No quería escucharla. Todo lo que me decía ya no importaba. Lo que ella había hecho era irreversible. Vas a pagar por esto. No hoy, no mañana, pero lo vas a pagar, le dije. Mi tono era frío, calculador. Ella intentó justificar sus acciones, intentó encontrar alguna forma de arreglar lo que no tenía arreglo, pero yo no podía seguir engañándome. No podía seguir viendo a la misma mujer que había sido mi esposa como si nada hubiera pasado. Y mientras ella trataba de explicarse, mientras me pedía perdón y me rogaba que la perdonara, yo sabía que mi venganza estaba completa. Ya no había nada que pudiera hacer para arreglar las cosas. Su vida ya no sería la misma, y la mía tampoco lo sería. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Ya no era el tonto que había sido antes. Ya no era el marido ciego. Ahora, era yo quien estaba al mando de todo. Y no había marcha atrás, había llegado el momento. Después de todo lo que había sucedido, después de la furia, la rabia y la venganza, llegaba el instante en que no había vuelta atrás. Teresa y yo nos encontrábamos en la misma casa, pero el silencio era tan pesado que casi podía oírse. La tarde había caído, y yo sabía que el día de la confrontación había llegado a su fin. Los mensajes que había enviado, las fotos y los detalles de su infidelidad ya habían destrozado cualquier fachada que pudiera haber tenido nuestra relación. El daño estaba hecho. No podía hacer nada más. Ella estaba sentada en el sofá, mirándome con esa expresión vacía de quien sabe que lo que ha hecho no tiene justificación alguna. Ya no quedaba ninguna excusa que pudiera convencerme de que aún valía la pena luchar por lo que habíamos sido. Las palabras ya se habían dicho, y no importaba cuántos lo siento pudiera pronunciar, no podía borrar lo que había hecho. Era imposible. Javier, por favor, quiero hablar. Te juro que no lo hice por ti, no fue por falta de amor. Estaba confundida, ya no sabía qué hacer con mi vida, dijo, su voz quebrada, intentando, nuevamente, buscar alguna forma de explicarse. Sabía que esta conversación era la última oportunidad que ella tendría para intentar salvar algo, cualquier cosa, entre nosotros. Pero yo ya no sabía si me importaba. La miré, sin decir nada durante unos largos segundos. El silencio era tan denso que era como si estuviéramos atrapados en una burbuja. Finalmente, me decidí a hablar, pero mis palabras salieron con una calma escalofriante. ¿Y qué querías lograr con todo esto, Teresa? ¿Creías que podría quedarme a tu lado después de todo lo que has hecho, después de destruir nuestra familia? ¿A qué jugabas? Teresa intentó mantenerse firme, pero no podía esconder lo que realmente sentía. Vi cómo sus manos temblaban levemente mientras las frotaba contra sus rodillas, como si tratara de calmarse, de encontrar algún tipo de consuelo. No lo planeé, no fue algo que pensé, simplemente pasó. Estaba perdida en mí misma,
buscando algo que no sabía qué era. No sé cómo explicarlo, pero no te quería hacer daño. Jamás imaginé que esto iría tan lejos. ¿No lo sabías? ¿De verdad me estás diciendo eso? Respondí, incapaz de mantener la calma. ¿Qué clase de excusa es esa? Todo lo que has hecho ha sido una mentira. Has estado con otro hombre durante semanas, no fue un error. Esto no fue una confusión. Estabas tomando decisiones, sabías lo que estabas haciendo y lo elegiste por encima de nosotros. El dolor en mi pecho no se comparaba con nada de lo que había sentido antes. Me estaba hablando como si pudiera excusarlo todo, como si sus palabras fueran a borrar la verdad. Miré al suelo por un momento, tomando aire. No quería explotar, no quería seguir en ese bucle de gritos y reproches, pero mi mente no podía dejar de repetirse una y otra vez las mismas preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué con Daniel? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me dio una oportunidad para luchar? Sé que todo está roto, Javier, sé que todo lo que hice no tiene sentido, continuó, sus palabras rápidas, casi como un sollozo. Pero me arrepiento. Me arrepiento profundamente de todo. No era feliz y no sabía cómo decírtelo. No sabía cómo hablar contigo sin que pareciera que te estaba culpando a ti de todo. Y no lo quiero más. No quiero a Daniel. Solo quiero que me perdones. Quiero volver a ser la que era, la que tú amabas. Su última frase, la que implicaba que todo lo que había hecho era un error de algo que ella misma había perdido, hizo que mi rabia comenzara a disminuir, pero solo un poco. No podía seguir así, atrapado en el que si hubiera hecho esto o aquello. La verdad era que yo estaba cansado de estar atrapado en una mentira, cansado de estar jugando este juego. Las palabras de Teresa eran solo eso, palabras vacías. No había vuelta atrás. No puedes volver a ser la que era, Teresa, le dije, mirándola con firmeza. Esa mujer ya no existe. La mujer que amaba no traicionó su promesa, no ocultó secretos, no rompió lo que teníamos. Esa mujer murió el día que te acostaste con otro. No importa cuántas veces digas que lo sientes, ya no hay nada que pueda salvarnos. Me levanté de la silla, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. La imagen de ella, sentada allí, intentando explicar lo imposible, me había agotado. No sabía si me dolía más lo que había hecho o lo que ella esperaba que hiciera. No tenía ninguna intención de darle el consuelo que tanto buscaba, porque yo ya no era el hombre que había sido antes. Ya no podía seguir amándola como antes. Javier, no me dejes. No ahora, dijo, levantándose también del sofá, acercándose a mí, con una expresión de desesperación en su rostro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz, esa misma voz que siempre había amado, ahora me sonaba como un eco lejano. Por favor, te lo ruego. No quiero perderte. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero al final, lo único que sabía era que todo lo que ella decía ya no cambiaba nada. Yo ya no podía ser el mismo. La verdad me había destrozado, pero más aún me había destrozado saber que ella no estaba dispuesta a luchar por lo que teníamos hasta que fue demasiado tarde. Había esperado que las palabras y las promesas fueran suficientes, pero la confianza era algo que no se recupera tan fácilmente. No quiero que me sigas rogando, Teresa, le dije, mi voz un susurro, pero tan firme que resonaba en la habitación. No quiero seguir perdiendo el tiempo en esto. Ya no te queda nada. Me has perdido, y lo sabes. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la desesperación comenzaba a dar paso a una resignación que no le había visto antes. Javier, por favor, no lo hagas.
No te vayas, no me dejes sola. Pero esas palabras ya no significaban nada para mí. Lo que quedaba entre nosotros no era más que cenizas, y por más que lo intentara, no podía seguir buscando algo en lo que ya no creía. La miré por última vez y me di la vuelta. No había más que decir. Ya había tomado mi decisión. Mi vida seguiría adelante, pero la de ella, como la de todos los demás, quedaría marcada por lo que había hecho. Y así, con el sonido de sus lágrimas quedando atrás, cerré la puerta de nuestra historia de una vez por todas. Habían pasado un par de días desde la confrontación. No podía evitar recordar cada palabra que Teresa me había dicho, cada excusa que intentó darme. Cada vez que sus ojos se llenaban de lágrimas y sus manos temblaban, sentía que algo dentro de mí se quebraba, pero en lugar de sentir pena por ella, sentía un vacío profundo. Algo que ya no podía llenar, algo que ella había destrozado en un abrir y cerrar de ojos. El silencio en la casa era ensordecedor. Mis hijos, que solían llenarlo con risas y correteos, ya no estaban. Mi hija había decidido quedarse con sus abuelos por unos días para alejarse del ambiente pesado que había quedado entre Teresa y yo. Mi hijo, que ya tenía 18 años, se encontraba con sus amigos, tratando de hacer frente a lo que su madre había hecho, o al menos eso pensaba yo. La casa estaba vacía, y yo lo sentía por completo. Ya no había esa sensación de familia que antes me daba tanto orgullo. Estaba sentado en el sofá, viendo el reloj y observando la hora pasar. Mis pensamientos iban y venían, como una película que se reproduce una y otra vez en mi cabeza, pero sin encontrar una resolución. Mi mente intentaba tomar una decisión, pero no estaba seguro de qué camino tomar. No sabía si era el momento de tomar una decisión final, de cerrar este capítulo de una vez por todas, o si todavía había algo que valiera la pena salvar. Pero lo que más me confundía era cómo, a pesar de todo lo que había hecho, aún había algo en mí que no podía dejar de amar a Teresa. La puerta del salón se abrió lentamente, y Teresa apareció, de pie en el umbral, con una expresión en el rostro que no había visto en mucho tiempo. Sus ojos, que normalmente reflejaban una mezcla de calidez y comprensión, ahora mostraban algo diferente. Había algo en ellos que me decía que esta vez no sería una conversación común, no serían más excusas, no serían más palabras vacías. Ella sabía que lo que había hecho era irreversible, y aunque seguía esperanzada de alguna manera, parecía que por fin estaba dispuesta a enfrentar la verdad. Javier, sé que no te lo merezco, pero necesito hablar contigo, dijo, casi en un susurro. Su voz sonaba rasgada, como si hubiera estado llorando. No me atreví a mirarla directamente, pero algo me decía que no podía rechazarla otra vez. No podía seguir ignorando lo que sentía dentro, aunque ya sabía que nada de lo que dijera o hiciera podría cambiar lo que había pasado. No, Teresa, ya no hay nada que hablar. Ya no me importa lo que tengas que decir, le respondí, con la voz firme, pero sin lograr esconder del todo la tristeza que sentía. Me di cuenta de que, a pesar de todo, no quería ser cruel, no quería que se fuera de mi vida cargando con un dolor tan grande. Pero la verdad es que, en el fondo, ya no había amor. Y ya no quería luchar por algo que había dejado de ser. Ella dio un paso hacia mí, y por un momento, su mano pareció estar a punto de tocarme, pero se detuvo antes de llegar. Su mirada se cruzó con la mía, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver en sus ojos algo más que arrepentimiento, vi miedo. Miedo a perderlo todo. A perderme. Javier, por favor, dime qué hacer. No sé cómo perdonarme. No sé si hay algo que pueda hacer para que confíes en mí otra vez. Sé que he cometido un error monumental. Sé que te he fallado, y eso no tiene justificación. Pero quiero arreglar esto.
Quiero que volvamos a ser lo que fuimos. Al principio, no sabía qué responderle. Mi mente estaba llena de palabras, de pensamientos, de reflexiones sobre lo que había sucedido, pero no sabía cuál era la correcta. ¿Podría perdonarla? ¿Era posible reconstruir algo que ya se había destruido de esa manera? Todo dentro de mí decía que no era posible. Pero en el fondo, había algo que me retenía. Algo que aún me hacía querer intentar, aunque fuera una vez más. Te escucho, Teresa, pero ya no sé si quiero seguir escuchando, le dije, con una mezcla de dolor y frustración. Todo lo que has dicho durante estos días me ha hecho darme cuenta de que lo que tuvimos, lo que alguna vez compartimos, ya no existe. No porque tú lo hayas destruido, sino porque yo ya no puedo seguir ignorando la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué con él? Sabes que si me hubieras hablado, si me hubieras dicho lo que realmente sentías, tal vez podríamos haberlo arreglado. Pero esto ya no tiene arreglo. Un largo silencio se apoderó de la habitación. Teresa no dijo nada. Estaba esperando, supongo, que yo tomara una decisión, pero esa decisión ya la había tomado en mi mente. Sabía que no podía seguir adelante con ella. Sabía que la confianza que se había roto ya no se podía recuperar. Lo siento, Teresa. Lo siento mucho, pero ya no te puedo perdonar. Ya no te puedo ver como antes. Vi cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Podía ver la angustia reflejada en su rostro, pero eso no me hacía cambiar de opinión. No podía seguir adelante, sabiendo lo que sabía. Lo que había sucedido había sido una traición de tal magnitud que no podía mirar atrás. Y lo peor de todo era que me había dado cuenta demasiado tarde de que ya no la amaba de la misma manera. Algo se había roto dentro de mí, y ya no podía volver a ser el mismo. No quiero que te vayas, susurró, esta vez con un tono tan bajo que casi no pude oírlo. Por favor, no me dejes. No sé cómo vivir sin ti. Me quedé allí, observándola, pensando en todas las veces que habíamos estado juntos, en todo lo que habíamos compartido. Y, por un momento, me pregunté si lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero entonces recordé todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, y supe que, aunque el dolor de esta decisión sería grande, lo era más la necesidad de seguir adelante sin ella. No te preocupes, Teresa, le dije, mi voz más suave ahora. Vas a estar bien. Ya no somos los mismos, y sé que te va a costar, pero yo ya no puedo seguir en esto. Sin decir nada más, me levanté y me dirigí hacia la puerta. No quería dar un paso atrás, no quería seguir viendo esa cara que, a pesar de todo, había sido la que amé durante tantos años. Y al salir de la casa, supe que, aunque el camino sería largo y lleno de dolor, era lo mejor para los dos. Estaba sentado en la pequeña cafetería del barrio, mirando por la ventana, mientras la luz del sol de la mañana iluminaba la calle vacía. Todo me parecía tan extraño, tan ajeno a lo que había sido mi vida hasta hace pocos días. Los días habían pasado rápido, pero en mi cabeza no había encontrado ni un solo momento de paz. Cada decisión que tomé, cada palabra que intercambié con Teresa, me había dejado más vacío que antes. Sentía que el tiempo se había detenido en la misma habitación, que estaba atrapado en una espiral de pensamientos, dudas y recuerdos. Había dejado la casa, claro, pero no sabía si era lo correcto. Mis amigos me decían que lo había hecho bien, que no podía seguir viviendo con una mentira, que mi vida iba a mejorar, pero la verdad es que no sentía nada de eso. Sentía una gran confusión, un mar de emociones que no sabía cómo procesar. Mis hijos estaban lejos, con sus abuelos, y eso solo aumentaba la soledad que sentía. No los veía, no sabía qué pensarían de todo esto, si entenderían o, simplemente,
me verían como un fracaso. No me arrepentía de mi decisión de irme, pero tampoco podía evitar preguntarme si aún había algo que salvar. A pesar de todo lo que había sucedido, había momentos en los que sentía que Teresa aún formaba parte de mi vida, que todo no era tan simple. En el fondo, pensaba que podría perdonarla, que quizás podríamos reconstruir lo que se había roto, pero al mismo tiempo, sabía que no podría confiar en ella de nuevo. Había algo en mí que se había roto de forma irreversible. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Teresa. No me sorprendió. Después de todo lo que había sucedido, ella no podía dejar de intentar hablar conmigo. Pero algo en mi interior me decía que esta vez iba a ser diferente. Javier, por favor, quiero verte. No puedo más con todo esto. Si decides que no hay vuelta atrás, lo aceptaré, pero necesito verte una última vez. Para que podamos hablar, para que me digas qué hacer, para que pueda entender por qué todo esto pasó. Si me dejas ir, lo haré, pero quiero que me escuches una última vez. Leí el mensaje varias veces. Podía sentir la angustia en sus palabras. No sabía si era por remordimiento o si simplemente necesitaba cerrar el capítulo de su vida que yo representaba. Después de todo, no era la primera vez que me pedía una oportunidad. Había tenido sus momentos de arrepentimiento, de pedir perdón, pero yo no sabía si esta vez era diferente. Ya no me quedaban fuerzas para seguir jugando ese juego. Ya no podía seguir con las esperanzas rotas. Decidí que debía enfrentar esto de una vez por todas. Si Teresa quería hablar, si sentía la necesidad de cerrar este capítulo, entonces yo también necesitaba hacerlo. No podía seguir vagando entre las dudas, las emociones y los recuerdos. Al menos tendría que hacer una última conversación, para poder decirme a mí mismo que había hecho todo lo posible para que las cosas funcionaran. Con una sensación de desgano, me levanté de la mesa, pagué el café y me dirigí hacia la casa. Al llegar, vi su coche estacionado frente a la puerta, y por un momento, me sentí como si todo volviera a mi mente de golpe. Los recuerdos, las discusiones, las promesas que no fueron cumplidas. Caminé hacia la entrada y, antes de tocar la puerta, la vi. Estaba allí, de pie, mirándome a través de la ventana. Cuando vio que me acercaba, abrió la puerta y me invitó a pasar, sin decir una palabra. No había necesidad de más palabras. Ambos sabíamos por qué estábamos allí. Teresa estaba de pie frente a mí, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero había algo en su expresión que me hizo pensar que esta vez era diferente. Ya no tenía excusas, ya no había promesas vacías. Era como si, por fin, se hubiera dado cuenta de lo que había perdido, de lo que había destruido, y ahora me miraba como una mujer que había tocado fondo. Javier, comenzó, pero su voz no estaba llena de las típicas justificaciones. No estaba buscando mi perdón con promesas vacías. Había algo en su tono que me hizo escucharla. Sé que todo esto te ha destrozado. Sé que no merezco ni un segundo más de tu tiempo, pero quiero que me escuches, aunque sea una última vez. No estoy aquí para pedirte que me perdones, porque sé que no lo merezco. Solo quiero entender qué pasó, qué hice mal para llegar hasta aquí. La miré, y por un momento, sentí una extraña mezcla de impotencia y tristeza. La mujer que conocí, la que una vez fue mi compañera, mi amiga, mi amante, ya no existía. Frente a mí estaba alguien que había destruido todo, pero que ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Era como si hubiera llegado tarde a la comprensión de lo que había hecho. Pero ya no importaba. La confianza se había ido, y aunque había una parte de mí que aún la amaba, otra parte sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. No se trata de entender, Teresa.
No se trata de que me expliques por qué lo hiciste. No te lo voy a negar, aún hay algo en mí que no puede dejar de pensar en ti, que no puede dejar de preguntarse si esto era todo lo que teníamos. Pero eso ya no importa. No hay marcha atrás, le dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Lo que hiciste no tiene justificación. No importa lo que me digas ahora. Ya no puedo confiar en ti. Y, más que nada, ya no quiero seguir esperando a que cambies. El daño ya está hecho, y aunque me duela aceptarlo, ya no hay nada que podamos hacer. Me miró fijamente, y su cara, que antes estaba llena de angustia, ahora mostraba una tristeza profunda, como si todo lo que había hecho se hubiera reflejado en ella misma. Entiendo, susurró. Entiendo que ya no hay vuelta atrás. Que todo esto terminó. Y si tengo que dejar ir todo lo que una vez tuvimos, lo haré. Pero lo único que te pido es que sepas que lo lamento. Que, de alguna manera, siempre supe que te estaba perdiendo, pero nunca supe cómo detenerlo. Me quedé en silencio, mirando cómo sus palabras caían sobre mí como un peso que ya no podía soportar. No quería seguir escuchando más, no quería seguir en esa conversación. Ya estaba decidido. Lo que había quedado entre nosotros ya no era más que un recuerdo. Y no importaba cuántas veces lo intentara, no podía volver a ser lo que habíamos sido. Le di un último vistazo y, sin decir nada más, me di la vuelta y me fui. La puerta se cerró detrás de mí, y con ella, todo lo que alguna vez había sido.